Vamos a seguir aquí, hemos venido tratando unos temas en estos últimos domingos acerca de lo que es ser entendidos en los tiempos. ¿Cuántos están poniendo en práctica lo que estamos enseñando aquí? Porque esto es de practicar, sí, lo recibimos aquí, pero lo practicamos ¿dónde? Afuera, allí en la casa, cuando nadie nos ve, cuando nos toca enfrentar las tinieblas, cuando nos toca enfrentar los problemas, cuando nos toca hablarle al enemigo, vete en el nombre de Jesús, nada tienes en mí, ¿cierto? Entonces aprendemos aquí, practicamos allá afuera. Dios nos está diciendo que quiere un pueblo entendido en los tiempos. Y el domingo pasado hablábamos acerca de cómo debemos escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Y saber distinguir la voz de Dios en medio de todas las voces que nos habla, incluyendo la voz humana, ¿cierto? Las voces de los que nos rodean, el bullicio del mundo y muchas cosas que quieren hacernos desviar del propósito eterno por el cual fuiste creado o fuimos creados. Entonces, en esta mañana, siguiendo esta línea, vamos a mirar cómo poner a prueba lo que Dios me habló. Di conmigo, ¿cómo pongo a prueba lo que Dios me habló? Nada más importante que en tu vida que tú aprendas a escuchar la voz de Dios y la sepas que distinguir de todas las voces, de la voz de Satanás. Recuerda que Satanás se viste como ángel ¿de qué? De luz, siempre quiere camuflarse. Él ha sido mentiroso desde el principio y no va a cambiar. Él sigue, Él vino para matar, hurtar y destruir. Por eso Dios quiere que tú y yo aprendamos a discernir, a distinguir la voz de nuestro Padre Celestial, de esa voz del enemigo, de tu propia voz y de las miles de voces que se levantan para sacarte del camino y del propósito. Y hay mucho bullicio allá afuera y mucho más en este tiempo, pero necesitamos. Por eso es urgente que tú disciernas la voz de nuestro Padre Celestial, la voz de Dios. Saber escuchar a Dios y conocer su voz es la clave para tener una vida próspera. ¿Cuántos quieren vidas prósperas? Entonces hay que sintonizar. Dile al que está a tu lado, tienes que sintonizar tu oído con el cielo. Si quieres tener una vida próspera, hay que saber sintonizar nuestros oídos con el cielo, una vida productiva. Cuando tú escuchas a Dios en oración, en el monte del Señor, dice la palabra, será provisto. Es en el monte de la oración donde Dios te da las instrucciones y tú sales a tu día, a enfrentar tu día y vas a tener una vida altamente productiva, porque vas seguro de lo que Dios te dijo. Vas a hacer las cosas y no vas a estar dando palos de ciego cuando ni siquiera has orado. Entonces, ¿será que es por aquí? ¿Será por allí? ¿Qué hago, Señor? Es importante saber escuchar a Dios, conectarte con el cielo para que tengas una vida productiva, un día bendecido, un día donde no malgastes tu tiempo. Recuerda que el Señor dice que debemos aprovechar bien ¿qué? El tiempo, porque los días son ¿qué? Malos y cortos, ¿sí? Y cuando Él nos dice esto va muy enlazado en que tú seas sabio a través de la oración, buscándolo a Él en oración para que Él te marque el camino que debe de seguir. Te haré entender y te enseñaré que el camino por donde debes andar y sobre ti, ¿qué pasa? Fijaré mis ojos, o sea, los ojos de Dios están sobre ti, atentos sus oídos al clamor. Entonces la palabra de Dios es clara, dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay oración que no tenga respuesta. Todas las oraciones tienen respuesta. Dios es un Dios de respuesta. Dios siempre responde a tu oración. Puede que te diga sí o puede que te diga no. Di conmigo, un no también puede ser respuesta de Dios, ¿cierto? Estamos acostumbrados a decir que nos diga ¿qué? Sí, pero un no también puede ser respuesta de Dios. O espera aún, ¿sí? Hay veces cuando vamos delante de Dios y dice, aún no es que el tiempo, aún no es el tiempo para tal cosa. ¿Y qué tienes que hacer tú? Esperar. Hay personas que perdieron todo, ¿sí? Se
echaron todo a perder simplemente por no saber qué esperar. Y en este tiempo sí que nos cuesta esperar, porque estamos acostumbrados, la tecnología nos ha metido en algo que queremos todas las cosas de inmediato. Nos ha metido en un apuro, en un acelere, porque es que tú simplemente tocas y ya se te tiene que abrir. Y si no se te abre, ¿qué empiezas a sentir? Impaciencia, ¿cierto? No sirve, ya no funciona este aparato, tal cosa, porque es que tiene que ser rápido y si no, nos desesperamos. Tenemos que ser pacientes, dijo el salmista, pacientemente ¿qué? Esperé al Señor, esperé al Dios, hasta que Él se inclinó a mí y escuchó ¿qué? Mi oración. Dios escucha nuestras oraciones. Mire, el pueblo de Israel, en estos días que hemos estado leyendo la palabra, nos damos cuenta que pecó simplemente por no esperar. Tú puedes pecar, caer en pecado, simplemente por no ¿qué? Esperar un poquito más y lo que ha de venir, vendrá. Moisés subió al monte a orar y los israelitas, los que se quedaron abajo del monte, ¿qué estaban? Desesperados. ¿Qué dijeron? Este Moisés no se sabe qué le pasó. Ese tal vez no va a ¿qué? A volver. Ese tal vez no va a regresar. Entonces, por favor, Aarón, haznos dioses. Haznos dioses porque ya no podemos ¿qué? Esperar. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl también no pudo ¿qué? Esperar. No llegaba Samuel y dijo, este Samuel, quién sabe qué le habrá acontecido, yo mejor voy a ofrecer ¿qué? El sacrificio. Y perdió porque no supo ¿qué? Esperar. El no saber esperar en Dios. Recuerda que para escuchar la voz de Dios, uno de los puntos que hablábamos el domingo pasado está en el esperar en Dios. Esperar en Él. Él a toda oración tiene respuesta. Tú no encuentras en la Biblia un hombre que dice, clamé a Dios y no me respondió. Nosotros en esta semana veíamos una respuesta contundente a 2 años de oración, pero de que llega la respuesta, llega porque llega. Así que Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios poderoso. Dios está simplemente para bendecirte. Nunca pienses que Dios te va a dañar. Nunca pienses eso. Mire, Daniel fue echado, ¿dónde? Al foso de los leones. Y tal vez Daniel en su oración, este hombre que era un hombre de oración, le clamó a Dios, por favor Dios, que no sea echado ¿dónde? Al foso. ¿Crees tú que pudo haber hecho esa oración, cierto? Señor, por favor, que no sea echado al foso. Señor, por favor, que yo no sea echado al foso, Padre. Y ¡pum! ¿Fue echado qué? Al foso. Pero lo que no sabía Daniel es que Dios tiene un pensamiento más alto que nuestros pensamientos. El pensamiento de Dios es diferente al nuestro. La perspectiva de Dios con respecto a las cosas nuestras es supremamente grande. Nosotros no lo podemos entender. Fue echado al foso, pero ¿qué hizo Dios con los leones? Le selló la boca a los leones. Los 3 amigos de Daniel también tal vez le suplicaron, Señor, por favor, que no me vayan a echar al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Lo echaron al horno del fuego. El Señor no nos ha dicho en su palabra que no vamos a pasar ¿por dónde? Por el fuego, por el agua. Lo que sí nos dice es que si aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua, aunque pases momentos difíciles, lo que dice Dios es yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Aunque pasemos momentos de dificultad. El apóstol Pablo, que me encanta este hombre, que era un hombre que planeaba sus viajes. Tú lo ves planeando, bueno, voy a ir allí, después voy por allá, y planeaba sus viajes y planeó un viaje, voy a ir a Roma, ¿cierto? Voy a ir a Roma y entonces como soy un predicador, ¿qué podríamos decir en este tiempo? Voy, alquilo un coliseo y ¿qué más? Y le predico a la gente y ¿cuántos se irán a qué? A convertir. Y sin embargo hubo una palabra de a Pablo diciéndole que, bueno, él estaba mirando a ver si quería ir a Roma, que le iba a pasar ciertas cosas,
pero Dios le dijo, bueno, he decidido que vayas a Roma. Pero no era el pensamiento de Pablo el mismo pensamiento de Dios. Recuerda que el pensamiento de Dios es mucho más grande y poderoso. Él pensaba en alquilar el Coliseo y predicarle, pero el Señor le dijo, no va a ser así. Te voy a llevar preso a Roma y mientras estás preso, la tarea tuya, lo voy a poner a escribir unas cartas que van a trascender por los siglos de los siglos. Y llevó a Pablo preso a Roma para que ¿qué? Se pusiera ¿qué? A escribir. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son ¿qué? Mis caminos. Los caminos de Dios son más altos. Por eso cuando tú estés en medio de una prueba, no te pongas a pelear con Dios y a decir Señor, porque recuerda que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti. Dios le dijo a Pablo, ¿quieres ir a predicar mi palabra a Roma? Pues vas a ir, pero no es a tu manera, es a mi manera. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos entender, que esa es la manera de Dios. Entonces lo llevó allí, él escribió unas cartas de las cuales nosotros en este tiempo nos estamos ¿qué? Beneficiando. Mire el plan de Dios, mire cuán grande es el pensamiento de Dios para con nosotros. Nuestros pensamientos son así, chiquiticos, pensamos ya Señor y si no, se acabó. Se acabó el 31 de diciembre y no me respondiste y no voy a volver a la iglesia, no voy a volver a ir por allá. Eso que me dijeron que Dios contestaba, eso Dios no ¿qué? Eres un inmaduro si piensas de esa manera. Dile al que está a tu lado, si piensas así, eres un inmaduro. Entonces Dios nos quiere entrar en cosas poderosas, en que tú ames a Dios por sobre todas las cosas. Sea que llueva o no llueva, mi Dios sigue siendo ¿qué? Dios. Me responde o no me responde, si me da el Audi que le estoy pidiendo, si es mi Dios, pero si no me lo da, entonces Dios, ¿dónde está todos estos años que te he servido? No, si me da o no me da, Él sigue siendo ¿qué? Mi Dios, Él sigue siendo mi Dios. Entonces en esta mañana, recuerda que la sabiduría de Dios está conectada con el saber ¿qué? Oír y ¿qué más? Y obedecer, esperar, ¿en quién? En Dios, ¿cierto? Que nosotros en esta mañana podamos decir, levanta tu mano derecha. Di, Señor, háblame porque te estoy escuchando. Dile, Señor, háblame porque te estoy escuchando. Dios continuamente nos está hablando. Simplemente tú y yo tenemos que sintonizarnos con el cielo, conectarnos con esa onda del cielo para poder tener vidas poderosas. Vamos a mirar cómo saber si una idea viene de Dios o si es del enemigo. Una idea, una imagen, un sueño, algo que Dios te habló. ¿Sí me hago entender? Esas ideas, esas imágenes, eso que tú tienes en el corazón que dice, ¿será que es de Dios o será que es del diablo? ¿Cuántos han pensado así? No, cuando no tenemos, hay veces como claras las cosas, ¿será que me voy o será que qué? Me quedo. Pero es que Dios me dijo, pero yo no sé si es, y es que escuché un susurro de parte de las tinieblas que venía, porque acuérdese que el diablo se viste como ángel de luz para engañarte. Tú estás en depresión y dices, Señor, y tal cosa, y esa noche el diablo viene y te atormenta con un sueño del pasado que te lleva y te destruye. ¿Qué sientes al otro día? Tristeza, angustia. ¿Crees que eso es de Dios o es del diablo? Es del diablo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saber si una idea viene de Dios? Vamos a mirar 6 formas de poner a prueba lo que Dios me está hablando, lo que Dios me habla. Entonces, para que tú camines seguro. Recuerda que hay unos pasos que estamos siguiendo de cómo orar, de cómo hacerlo y han sido beneficiosos. Yo los estoy practicando y han sido preciosos. En esta semana he escrito, me ponía a mirar, tengo así arrumes de notas, de muchas notas que he hecho. Libretas y libretas y libretas. Y tanto así que yo dije, hola, yo escribí esto. Mire, yo esto lo corté, no la boté. Porque aquí hay un contenido de Dios. Y yo dije, Dios de la gloria, porque tengo tantas notas, así como esta, que esta la corté y la guardé porque dije, no puedo perder esto.
y no sé a dónde nos está llevando Dios, porque hay muchas cosas escritas y seguimos escribiendo. Al lado de tu Biblia tiene que estar un papel y lápiz para escribir lo que Dios te está, ¿qué? Hablando, lo que Dios te está diciendo. Entonces, vamos, esas formas de poner a prueba lo que Dios me dio. Número 1, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que Dios me habla tiene que estar de acuerdo con su palabra. Tiene que estar de acuerdo con su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras, ¿qué pasa? No pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Lo que Dios te habla tiene que ir alineado con la palabra de Dios. Si no está alineado con la palabra de Dios, entonces ¿de parte de quién viene eso? De las tinieblas, ¿cierto? Es sencillo, son cosas sencillas, pero que como nosotros no las sabemos, el enemigo viene y te da 3 vueltas y tú no sabes distinguir. Por eso es importante que vengas a la casa de Dios y traigas papel y lápiz para escribir, porque así el peor lugar para guardar las cosas es nuestra mente, ¿cierto? Porque ahorita estás recibiendo y dices, sí, ok, lo haces, pero por allá mañana o pasado, cuando vayas a orar, hola, ¿qué fue lo que dijo la pastora? ¿Qué era lo que tocaba hacer? Ya ni me acuerdo. Entonces, pero si tú tienes notas, tú recurres a las notas. Ahora pues hay una bendición de poder escuchar la prédica nuevamente, ¿cierto? Pero a mí me encanta el papel, llevarlo y tenerlo ahí, porque tú recurres rápidamente y no necesitas corriente, no necesitas nada, sino estás lista para poner a funcionar lo que Dios te ha dado. Número 2, tiene que acercarte más a Dios. Me acerca más a Dios. Lo que Dios me habla debe de acercarme más ¿a quién? A Él. Debe de acercarme más a Él. Entonces es bastante sencillo. Jesucristo es nuestro estándar definitivo a seguir. Él es, no hay otro, no busque otra persona. Se llama Jesús la respuesta. Así que lo que Dios te habla tiene que acercar tu vida a Dios. Dice la palabra, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué más? Y llevando cautivo todos nuestros pensamientos ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Si algo, mire, esto es tan sencillo. Si algo no me acerca a Dios, entonces ¿qué pasa? No es de Dios, grítalo fuerte, no es de Dios. Si algo no te acerca a Dios, pues eso no es de Dios. Si te llegó una idea y no te acerca a Dios, pues deséchala, porque no, sencillamente no es de Dios. Lo que Dios te habla por medio de un sueño, de una impresión, de una visión, cuando tú subes, recuerda que decíamos el domingo pasado que el profeta subió a su torre ¿de qué? De vigilancia, que Jesús iba a un lugar que desierto y allí que oraba, que Ana decidió ir ¿dónde? Al templo, y donde tú decidas estar para buscar a Dios, Él se te quiere revelar, y todas las cosas que Él te hable tienen que acercarse ¿a qué? Acercarte más a Él. Número 3, también lo deben confirmar tus líderes espirituales. Tus líderes espirituales. Dice la palabra en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de la qué? Iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Hola, 2, 3 son la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Aleluya. Para que lo escuchen los principados y las potestades en los lugares celestiales, conforme a su propósito, ¿qué? Eterno. Entonces, la palabra dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ¿a quién? A la iglesia. La multiforme sabiduría, la gracia, la bendición, la revelación y todas las cosas de Dios sean dadas a conocer a la iglesia, a la familia tuya, que es ¿dónde? La iglesia del Señor. La vida cristiana es mucho más que creer. Di conmigo, la vida cristiana es mucho más que creer. Di conmigo, es
Pertenecer. ¿Pertenecer a quién? Al cuerpo de Cristo. Formamos parte de una familia. Por eso es diferente el estar aquí en la casa de Dios como cuando estábamos allá afuera. Allá afuera íbamos tal vez a una reunión y salíamos lo mismo. Pero aquí somos una ¿qué? Familia. Lo hemos entendido por medio de su palabra, porque Él nos dice que somos un cuerpo, que somos un cuerpo. Por eso es importante regirnos a su palabra y estar pendiente de preguntar a personas sabias. Si tuviste un sueño, si tuviste una impresión, una revelación, tú tienes que acudir. ¿A quién deberías acudir para preguntarle algo con respecto a eso? ¿A quién? Al pastor, ¿cierto? A las personas autorizadas, al que está ahí todos los días delante de la presencia del Señor. Si tú tienes una revelación o una interpretación de la Biblia, que nadie más, dice, esto Dios no se lo ha revelado Dios a nadie más durante estos últimos 2000 y pico de años. Adivinen de dónde viene eso. No es de Dios. Si tienes una revelación que tú dices, eso me la dio Dios a mí y no se la ha dado ¿a quién? A nadie más. Adivinen qué, esa persona está ¿qué? Equivocada, porque Dios le habla ¿a quién? A su cuerpo. Todos somos ¿qué? Su cuerpo. Por eso, mire, yo quedé impactada porque Héctor qué día estaba hablándonos acerca del temor de Dios y me conecté en vivo a través del internet y el pastor Reni estaba hablando acerca del temor de Dios, porque no hay nada oculto, todo está ¿dónde? Aquí, todo está aquí en la palabra. Entonces Dios revela a su pueblo, por eso a su cuerpo. Somos un cuerpo, unos son manos, otros son ¿qué? Pies, orejas, nariz. Y Dios habla ¿a dónde? A su cuerpo. La verdad de Dios no es nueva. La verdad de Dios siempre ha sido eterna por los siglos de los siglos. Tú no puedes decir que encontraste algo nuevo que Dios no le ha revelado a nadie. No, la verdad de Dios es eterna. Di conmigo, la verdad de Dios es eterna. Simplemente yo la descubro, yo la redescubro. Di conmigo, simplemente yo la redescubro. Está ahí, todo está escrito, simplemente nosotros la vamos redescubriendo. Su verdad no es inventada, está aquí. Hace miles y miles de años que el Señor nos la dejó. Lo único que tú y yo lo hacemos es redescubrirla, pero está ahí. Está ahí. Por eso es que tú dices, si estamos aquí en América del Sur y tal vez tú te vas a África o a Asia y hay otros pastores que están predicando el mismo ¿qué? Lenguaje, porque Dios le revela a su cuerpo las cosas que están ¿por qué? Por venir, que están por suceder. Entonces Dios es maravilloso, maravilloso. Yo creo que pertenecer a una familia es determinante en tu vida. El pertenecer a una casa y estar ahí bajo esa cobertura es determinante, porque encontrarás la guía. Dice la palabra que no seremos desviados, sino que la oración del justo nos puede ¿qué? Salvar, puede mucho, nos puede ¿qué? Salvar. El enemigo siempre viene para desviarnos, quiere decirte cosas para desviarte. Y especialmente si eres una persona que ejerces influencia, el diablo siempre tratará de desviarte. Siempre habrá gente a tu alrededor tratando de decirte cosas o cosas que la persona quiere ¿qué? Escuchar, pero que no son las cosas de ¿quién? De Dios. En el Antiguo Testamento estaba el rey Acab y le preguntó a sus 400 y pico de profetas que si iba a la guerra o qué debía hacer. Y todos le dijeron lo que él quería ¿qué? Escuchar. Y entonces dijo Acab, ¿habrá algún profeta más por ahí que me diga algo? Y dijo, sí, hay uno. Dijo, pero a ese yo lo odio,
porque ese nunca me habla como yo quiero escuchar. Y llamaron a Elías y Elías le dijo no. Entonces hay gente que simplemente quiere escuchar, quiere que le digan lo que quieren que escuchar. Pero cuando Dios nos habla y habla al cuerpo completo. La persona que te atiende, el tendero, el peluquero, ese no es una buena guía para que tú dices, voy a ir y le voy a preguntar, lo que me diga el peluquero, eso hago. O la señora de la tienda me dijo, Señor, ¿crees que está bien buscar ayuda ahí? No. ¿Dónde debes ir? Al líder, a tu líder espiritual, a personas que sean, ¿qué? Maduras en el Señor. Tampoco le preguntes a alguien que no tenga tanto conocimiento, porque no es porque no quiera, sino porque no, ¿qué? Sabe, y entonces no te va a guiar. Cuando tengas alguna duda, pide ayuda. Y así te duela, porque hay veces decirle la verdad a alguien, uno no sabe ni cómo decirle para, ¿sí me hago entender? Como ponerle un poquito de anestesia para decirle, mi amorcito, está mal, ¿sí? Y uno lo considera varias veces, como hay veces toca decirle de ya, confrontarlo ya, porque es necesario, porque es que hay veces hasta ni la misma persona se está dando cuenta que se va a ir al hueco, ¿sí? Entonces, eso no es tan bueno. Y eso era lo que le pasaba a Acab. Sabía que Elías no le iba a hablar conforme a lo que él quería escuchar. Sabía que Elías hablaba palabra de ¿qué? De Dios, ¿sí? Y no quería escuchar. Entonces, la sabiduría de los justos, dice la palabra, puede salvarte. Puede salvarte. Si necesitas un consejo, ve a la persona adecuada. Si vas a comprar un carro, pregúntale a alguien que tenga ¿qué? Carro. Si vas a hacer un negocio, pregúntale a alguien que tenga empresa, que tenga negocio. ¿Sí? Ve a las personas indicadas y no le pregunte a alguien que no dice, sí, yo creo que usted debe comprar tanta mercancía y usted debe hacer aquí, debe hacer unas bodegas y debe hacer ta. Y dice, y la experiencia ese no tiene, nunca ha manejado nada. Entonces, ¿cómo pretende guiar a otros si es un ciego en el asunto? Entonces debemos que lo confirmen. Si Dios te habla algo, ¿dónde debes ir a confirmarlo? A tus líderes ¿qué? Espirituales, a tus líderes espirituales. Y vas a caminar seguro. Recuerda que Dios habla al cuerpo. Número 4, debe de estar de acuerdo con el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que hoy anduviésemos en ellas. Podemos descubrir mucho de la voluntad de Dios para nuestras vidas yendo al diseño, mirando el diseño por el cual Dios nos creó. Tú puedes decir, ¿cómo me diseñó Dios? Y ahí yo descubro mucho de la voluntad de Dios. Si eres pastor y tienes un sentir que renuncia al pastorado y te conviertas en un piloto, ¿crees que es de Dios o no es de Dios? Eso no es de Dios, ¿cierto? Esa no es la voluntad del Señor. O tienes un trabajo y luego dices, no, voy a renunciar a esto y voy a hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces ahí se necesita ser sabio y aprender que lo dice la palabra, somos hechura suya. Dios es muy sabio, Él no te hace de una forma, te creó de una forma para luego usarte de otra. Tal como eres fue porque Dios te creó y Dios sabe exactamente lo que tenía Él en mente hacer contigo cuando Él te creó. Él sabe exactamente. Así que entonces no te menosprecies lo que eres. Esos dones que tú tienes, ¿quién los colocó en ti? Dios. Y Él sabe exactamente por qué te hizo de esa forma. ¿Por qué colocó esos dones en ti? Esa formación espiritual que estás recibiendo
Dios sabe para qué la estás, ¿qué? Recibiendo. Esas oportunidades que Dios te ha dado, te las ha dado con un propósito. Esos recursos, esa personalidad tuya, Dios la colocó porque Dios quiere que usarla. Cuando Él te hizo, Él sabía exactamente para dónde te iba a qué, a usar. Entonces simplemente aprovecha todo esto, ve a la palabra y dile: Señor, cosas, dice la palabra, que Él somos hechura suya, creados según Cristo Jesús, para buenas ¿qué? Obras que Él preparó de antemano. O sea, a Dios no se le escapó nada. No es que, ay, Dios me hizo así, con esos ojos negros y así, y yo no quería así, y yo tal cosa, por eso es que no me va. No, Dios sabía, Dios conoce, y como Dios te creó, esos dones, esas habilidades, esos talentos, Dios los colocó en ti, y Él sabe exactamente para qué los colocó y cómo es que te va y cómo es que tú vas a funcionar en esta tierra. Entonces, simplemente descansa en Dios, búscalo a Él, y lo que Él te diga tiene que estar de acuerdo a su propósito por el cual Él te creó. Dios es poderoso. De las experiencias más dolorosas de nuestra vida es donde surgen las mayores cosas. Tu ministerio puede estar surgiendo de una experiencia tremendamente dolorosa. Y tú dices al principio: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me sucede a mí? Y tal cosa, y reniegas. Pero recuerde que Dios es especialista en sacar lo bueno ¿de qué? De lo malo. Es especialista en cambiar estas crucifixiones, ¿por qué? Por resurrecciones. Es especialista en hacer cosas, en hacer cambios, en hacer giros poderosos que nos llevan hacia la cima. Entonces, no piense que en el momento difícil tú dices: no, acá es mi acabose, que no, Dios tiene un plan y un propósito con esa situación. Recordaba cuando estaba escribiendo estas notas, cuando la vez que veníamos viajando y llegamos a Panamá y nos quedamos ahí, y era el sábado en la noche y teníamos que ministrar aquí al otro día, era la cena del Señor, y teníamos en planes todo, y cuando nos llegan y nos cierran la puerta y no nos dejan pasar. Y yo soy muy calmada, pero yo en ese momento yo le dije: no, es que cómo nos van a dejar, nosotros tenemos, y que si nos damos un hotel 5 estrellas, no me importa el hotel 5 estrellas, no me importa nada, quiero irme para la casa, necesitamos estar, tenemos un compromiso y punto. Y la señora nos cerró la puerta, como si fuera que nos fuéramos a cruzar y a subirnos el avión sin permiso. Y nos sentamos, y ya yo dije, y Héctor sí estaba ahí, estaba más calmado que yo, y yo después fui y me senté allá brava, porque Señor, estas no nos van a llevar, ¿qué tal? Y todo eso, Dios es especialista en sacar lo bueno ¿de qué? De las cosas malas. Ese día estuvimos ahí, ¿y cuál fue la recompensa? Nos dieron el pasaje, 3 vuelos totalmente gratis por habernos ¿qué? Quedado esa noche ahí en ese lugar. En el momento nosotros no lo entendíamos, realmente no queríamos quedarnos, no queríamos hoteles 5 estrellas, no queríamos nada de eso, queríamos venirnos. Y eso es muy horrible, que tú vengas viajando y no te dejen. Pero Dios cambió, Él revierte las cosas ¿en qué? En bendición. De momento uno muchas veces no lo entiende, pero el Señor tiene cosas grandes. Él es el especialista en sacar lo bueno de lo malo. Él es poderoso. Y como dicen por ahí, se aprenden más de las derrotas que de los triunfos, siempre y cuando estemos dispuestos a comenzar ¿qué? De nuevo. Es más la bendición cuando nosotros tenemos ciertas circunstancias que cuando tenemos siempre la victoria. Dios nos enseña cosas buenas. Número 5, trae convicción a tu vida en lugar de condenación. Cuando Dios te da una impresión, cuando Dios te da una idea, cuando Dios te habla, trae convicción en lugar de ¿qué? De condenación. Sirve para convicción en lugar de condenación. Mire lo que dice la Biblia: el Espíritu Santo de Dios trae a nosotros convicción de ¿qué? De pecado y juicio.
¿Quién es el que trae convicción de pecado y juicio? El Espíritu Santo. Pero Satanás, también dice en el libro de Apocalipsis, que Satanás es el acusador. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es convicción o cuándo es condenación? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado y ¿qué? Y juicio. Pero Satanás es el ¿qué? El acusador de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo sabemos? La convicción proviene de Dios, la condenación proviene del diablo. Si tú traes una impresión, una idea, un sueño, una situación que te condena, ¿de dónde viene eso? Del diablo, porque de parte de Dios, Él te ¿qué? Él te convence para que tú desistas de hacer las cosas. La convicción viene de Dios porque Dios te ama. La condenación viene de Satanás porque Satanás ¿qué hace? Te odia. Si Dios nos ama, Satanás nos odia. La convicción dice, eres pecador, pero yo te perdono porque vales mucho. ¿Eso lo dice quién? La convicción. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Pero Satanás dice, tú no vales ¿qué? Nada. Tú no sirves para nada. Eso viene de parte del enemigo y se llama ¿cómo? Condenación. Entonces es sencillo, es muy práctico que nosotros tenemos que aprender a discernir. Lo que Dios te habla, la palabra que Dios te da, la impresión que Dios te da, la idea que tú sientes es de Dios, si trae convicción. Y recuerda que Dios trae convicción en amor, en amor. Número 6, y vamos terminando. Cuando Dios, esta última, y esta es clave, y la hemos aprendido y repetido muchísimas veces, y siempre que hablamos con los hermanos que nos preguntan, siento la paz de Dios con respecto a eso. Cuando tú recibes algo o vas a tomar una decisión, tú debes preguntarte o analizarte tú mismo, ¿sientes paz o sientes qué? Intranquilidad. Dice la Biblia, la paz de Dios gobierne ¿qué? Vuestros corazones en Cristo Jesús. Si sientes presión, si se siente abrumado, agobiado con respecto a algo que tienes que tomar o hacer o aceptar, ¿qué pasa? Eso no es de Dios. Si te sientes abrumado, presionado, tú no ves a Jesús angustiado. Nunca puedes leer la palabra de Génesis, Apocalipsis y nunca encuentras a Jesús bajo presión, ¿sí? No lo ves agobiado. La paz de Dios produce firmeza, convicción, tranquilidad, seguridad. Cuando tú tomas una decisión, vas a tomar una decisión, si sientes la paz de Dios, eso es de Dios. Porque la paz de Dios produce ¿qué? Firmeza, tranquilidad. Jesús estaba siempre tranquilo, nunca estaba apresurado. Él nunca se apresuró para nada, ni aun cuando le dijeron que su mejor amigo estaba ¿qué? Muriendo. Nunca se apresuró, porque él sabía lo que era en Dios y sabía lo que tenía para dar. Sabía cómo Dios lo había creado y cómo él estaba haciendo una obra aquí en la tierra. Dice él en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo ¿qué? La da. No se turbe vuestro corazón ni tengas ¿qué? Miedo. O sea, que no nos turbemos. Hay veces nosotros decimos, esta idea la voy a hacer y de una vez la primera impresión es muy valedera cuando Dios nos habla. La primera impresión vale muchísimo. Tú dices, voy a hacer esto y de una vez siente como una ¿qué? Como una situación que lo abruma, lo agobió, pero sin embargo mete la cabeza y sigue haciendo. ¿Cuál es el resultado? Fracaso, ¿sí? Porque no pusiste ¿qué? Cuidado. El Espíritu Santo de Dios te acerca con gentileza. Le dice, no lo haga, no lo haga. Mire, es mejor que no. Satanás te impulsa con temor. Le dices, mire, eso eres. No puedes hacer nada. Tal cosa. Entonces, son las dos cosas opuestas. Y es fácil discernir. Estamos aprendiendo a escuchar a Dios y a poner a prueba lo que Dios nos está ¿qué? Hablando. Lo que Dios nos está hablando.
Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a decirle, Señor, gracias porque tú nos quieres llevar a tiempos especiales. Tú nos quieres mostrar el camino. Tú quieres que nosotros aprendamos a discernir en este tiempo, que no seamos ignorantes acerca de las cosas del Espíritu, que podamos distinguir tu voz de las demás voces, de la voz del enemigo, de las voces de nuestra propia voz o de las voces que nos rodean, porque muchas veces puede ser la abuelita, el abuelito, el papá que lo está impulsando a hacer algo que tú dices, hola, pero si Dios me dijo que qué, que no. Entonces hay que poner a prueba lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y todos aquellos que dicen, Señor, yo quiero caminar de acuerdo a tu voluntad, Espíritu de Dios. Y dice el Señor en su palabra, preguntadme acerca de las cosas que están por venir. El Dios no tiene temor que tú le preguntes, y tú tampoco debes tener temor de preguntarle a Dios acerca de las cosas que están por venir. Si salgo, si no salgo, si vendo, si compro, si me quedo. Pregúntale a Dios y Dios está dispuesto para responderle. Todo aquel que dice, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero alinearme con el cielo, yo quiero someter todo lo que tú me hablas de acuerdo a estas formas que tú me diste en esta mañana. Vamos a dar un paso al altar y vamos a orar juntos. Vamos a decirle, Señor, por favor, yo necesito alinear mi oído con el cielo. Yo necesito en este postrer tiempo ser entendida, ser entendido. No quiero ser más rebelde, que Dios me ha hablado y sigo preguntando, como dicen por ahí, lloviendo sobre lo mojado. Sigo diciendo lo mismo, y ya Dios nos ha hablado. Somete lo que Dios te ha dicho, ponlo a prueba con estos 6 puntos que hemos visto y vas a ver que Dios es poderoso y responde nuestras inquietudes, porque Él dice en su palabra, porque fácil y ligera es mi carga. Nosotros somos los que hacemos tedioso el camino, porque las cosas del Señor son fáciles, son sencillas, son poderosas. Él habla muy claro, muy transparente y muy sencillo, de tal manera que todos podamos entender. Aleluya. Aleluya. Y tú has venido en esta mañana aquí porque quieres escuchar la voz de Dios. Y hay cosas que tienes que decidir, y hay cosas que tienes que emprender, pero no lo has hecho. Y aquí está la misericordia de Dios. Y no es porque Dios no te lo haya hablado, es porque no has querido escuchar la voz de Dios. Porque todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a escuchar la voz de Dios, va a escuchar lo que Él quiere que tú hagas, que tú digas, que tú te encamines. Él lo hace cuando hay un pueblo que anhela escuchar la voz, que anhela obedecer su palabra, que anhela vivir la palabra de Dios. Oh Rey de la Gloria. Ahí empieza a hablar con el Señor. Dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero que tú me hables en todas las áreas de mi vida. Quiero que tú me hables en las áreas de mi vida. Quiero que tú me muestres el camino, Señor, en las áreas de mi vida. Hoy, poderoso Dios, poderoso Rey de la Gloria, precioso Espíritu Santo. Escúchalo bien, mi amado. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que preguntarle a Él. Tienes que preguntarle a Él, Señor, ¿y qué voy a hacer con esta situación? Con este trabajo, con esta idea de empresa, con esta idea de cambio de casa, de cambio de ciudad. Es de ti, Señor. Pero tiene que haber un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, porque solamente Dios habla a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Hay algunos que no quieren hacer la voluntad de Dios, a esos Dios no les habla. Pero aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, Dios les habla, les muestra el camino. Y para eso hay que hacerle preguntas y querer y anhelar una respuesta en nuestro corazón para obedecer al Señor. Ahí, con tus ojos cerraditos, ¿de qué tema quisieras preguntarle al Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida?
¿Qué es lo que quieres preguntarle que no estás seguro de la voluntad de Dios? Pregúntale ahí. Pregúntale sobre el tema, pregúntale sobre la situación, pregúntale sobre el socio, pregúntale sobre esa persona ahí, pregúntale sobre el trabajo, pregúntale sobre el estudio, pregúntale sobre la casa, pregúntale ahí. Hoy, poderoso Dios, pregúntale al Señor, pregúntale ahí. Hoy, poderoso Dios, precioso Espíritu Santo, precioso Padre Celestial. Señor, habla a tu pueblo. Ahora espera la respuesta de Dios. Ahí el Espíritu Santo te habla con una voz interior, porque Él es nuestro guiador, el que nos guía. Espíritu Santo, háblales. Espíritu Santo, háblales. Confirma tu palabra hoy, que tú nos quieres hablar. Confirma tu palabra hoy, que tú nos quieres hablar, precioso Dios. Que tú nos quieres hablar, poderoso Dios. Oh Rey de gloria, precioso Espíritu Santo, te alabamos, mi Padre. Te alabamos, mi Rey. Te alabamos, mi Señor. Te alabamos, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre Celestial. Aleluya. Recuerda que lo que tú estás pensando tiene que estar acorde con la palabra de Dios. Tiene que estar acorde con tu llamado. Tiene que confirmarlo ahí los líderes espirituales. Tiene que producirte paz. Hoy, poderoso Dios, y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Espíritu Santo. Oh, mi Rey de la gloria. Ahí siga con tus ojos cerraditos. Y vamos a orar en esta mañana por alguien que tenga una petición delante de Dios. Una petición ahí apremiante, una petición ahí delante de Dios, de provisión o milagro en tu casa, en tu familia, o palabra direccional ahí. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, colocamos las peticiones de tu pueblo. Estos tus hijos anhelan hacer tu voluntad y escuchar tu voz. Señor, yo te pido que tú obres, mi Rey de la gloria, que envíes esa respuesta, Señor, financiera a aquel que necesita un milagro en la finanza, Señor. Obra de una manera poderosa. Reprendemos el devorador, reprendemos las malas cosechas, reprendemos al enemigo en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido ahora que una bendición para tu pueblo, una bendición financiera, una bendición gloriosa se manifiesta en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Obra, mi Rey de la gloria. Señor, glorifícate de una manera poderosa, de una manera preciosa, Espíritu Santo. Señor, mira aquel que necesita un milagro para su familia, para sus hijos, para sus hermanos, para su casa, que solamente tú eres el que puedes obrar en ellos. Señor, rompemos toda maldición de iniquidad sobre las familias, sobre las personas. Declaramos inoperantes los planes del diablo, los planes de Satanás son derribados en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra. Obra, mi Rey, obra, Espíritu Santo, Señor del cielo y de la tierra. Padre, yo te pido paz para tus hijos, paz para tus hijos. Prospera, Señor, la labor de sus manos, prospera sus empresas, prospera sus negocios. Señor, prospera sus ahorros de una manera contundente. Obra y dales paz a tu corazón, porque tú eres el Dios de paz, el Dios Shalom. Y eso es, Padre, lo que tú le decías a tus hijos: paz a vosotros. Dale paz a tus hijos, dale paz a su corazón. Señor, quita todo aceleramiento en lo natural, que no es espiritual. Toda locura, malos negocios, en el nombre de Jesucristo, se derriban por el poder de la palabra. Señor, y declaro el favor tuyo sobre tus hijos, la gracia de Dios sobre tus hijos. Dale paz, Señor, dales tranquilidad,
Dale reposo a su alma y a su espíritu, Señor, y que puedan descansar en ti y en tus promesas, mi Rey, porque tú eres el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Señor, esa paz sobre tus hijos, esa paz sobre los jóvenes, sobre las mujeres, sobre los hombres, de una manera poderosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Escúchelo bien, mi hermano. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a escuchar la voz de Dios. Téngalo bien presente. Si tú quieres obedecer a Dios y hacer la voluntad, Dios te va a hablar, te va a mostrar, te va a hablar a tu corazón, te va a traer paz, te va a mandar personas ahí que ratifiquen lo que Dios quiere decirte. Te va a dar sueños, visiones de Dios ahí, de lo que Dios quiere hacer contigo, o te mostrará situaciones que hay a tu alrededor, pero necesitas anhelar en tu corazón hacer la voluntad de Dios, obedecerle a Él, porque el obedecer a Dios es lo que nos agrada. Y cuando yo obedezco a Dios, Él siempre me dará instrucciones del cielo para mi vida, me dará instrucciones para seguir la vida y para caminar en el propósito de Dios.